Mi crush fingió que le gustaba, me besó delante de todos sus amigos mientras se reían de mí. 6 meses después me suplicaba una oportunidad. Le gusté a Nico durante casi 2 años antes de reunir el valor para decírselo. Estábamos en el mismo grupo de amigos durante toda la secundaria. Era gracioso, carismático, y tenía esa forma de hacer sentir a cada persona como la más interesante del mundo. Cuando me hablaba, me sentía especial. Cuando recordaba detalles pequeños de mi vida, pensaba que significaba algo. Tenía 17 años y era estúpida, y creía lo que quería creer. Se lo dije en una fiesta el verano después de graduarnos. Lo aparté, con las manos temblando y el corazón a mil, y le dije que me gustaba desde hacía mucho tiempo y que quería saber si él sentía lo mismo. Sonrió. Dijo que había estado esperando que yo dijera algo. Que también le gustaba, y desde hacía meses. Que no había querido arruinar la amistad siendo él quien diera el primer paso, pero que estaba muy feliz de que yo hubiera sido lo suficientemente valiente para hacerlo. Apenas podía respirar. Esto era todo lo que había querido. Me preguntó si podía besarme. Dije que sí. Fue mi primer beso y durante unos 30 segundos fue perfecto. Entonces escuché las risas. Sus amigos estaban parados en la puerta trasera mirándonos. Uno de ellos estaba doblado de la risa. Otro aplaudía lentamente. Nico se apartó del beso con una sonrisa que nunca voy a olvidar. Se giró hacia sus amigos y dijo, les dije que caería. Habían hecho una apuesta. Alguien había retado a Nico a que me hiciera confesar mis sentimientos, fingir que los correspondía, y besarme mientras todos miraban. Todo había sido un juego. Yo era el remate del chiste. No recuerdo cómo salí de esa fiesta. Solo recuerdo estar en mi carro llorando tan fuerte que no podía ver la carretera, estacionada en un parking, sentada ahí durante 1 hora hasta que pude volver a respirar. Esa fue la peor noche de mi vida. La historia se regó por todo nuestro grupo de amigos en días. Gente que había conocido durante años se reía a mis espaldas, algunos en mi cara. Pasé el resto del verano encerrada en mi cuarto, temiendo la universidad, preguntándome si alguna vez volvería a confiar en alguien. Entonces entré a la universidad, a 4 horas de distancia, y decidí convertirme en alguien diferente. Me metí en todo. Me uní a clubes, hice amigos, estudié duro, hice ejercicio, aprendí a vestirme de maneras que me hacían sentir segura. Dejé de ser la chica callada que se desvanecía en el fondo. Me convertí en alguien que entraba a los cuartos y era notada. Ya no era por Nico. Era por demostrarme a mí misma que valía más que una broma cruel en una fiesta. Para el 3er año había cambiado por completo. Un grupo de amigos sólido, buenas notas, y más confianza de la que había tenido en toda mi vida. Salí con algunas personas, nada serio, pero suficiente para saber que era capaz de ser querida de verdad. Casi no pensaba en la secundaria. Entonces Nico apareció en mi universidad. Había reprobado su primera escuela, lo rechazaron en su segunda opción, y mi universidad era su plan de respaldo. Lo vi en una cafetería del campus la primera semana del semestre de otoño. Me reconoció de inmediato, pero tardó un momento en procesar lo que estaba viendo. Pude verlo en cómo su expresión pasó del reconocimiento a la confusión y luego a algo que nunca había visto en su cara. Interés. Se acercó a mi mesa y dijo que casi no me reconocía. Que me veía increíble. Que era una locura encontrarse conmigo aquí después de tanto tiempo. Actuó como si fuéramos viejos amigos reconectando. Como si no me hubiera humillado delante de todos los que conocíamos. Como si ese beso no hubiera sido lo más cruel que alguien me había hecho. Sonreí y mantuve la conversación corta. Dije que era agradable verlo y que tenía que ir a clase. No le di mi número cuando lo pidió. No acepté juntarnos cuando lo sugirió. Simplemente me alejé y lo dejé parado ahí, mirándome confundido. Durante los meses siguientes, Nico seguía encontrando formas de aparecer donde yo estaba. Llegaba a las fiestas donde yo estaba. Se sentaba cerca en la biblioteca. Se unió a un club en el que yo estaba, aunque no tenía ningún interés real en las actividades. Comenzó a escribirme por amigos en común que le daban mi número sin preguntarme. Siempre casual, siempre amigable, siempre con un subtono de algo más. Yo nunca mordía el anzuelo. Era educada pero distante. Respondía textos horas después con respuestas de una sola palabra. Rechazaba cada invitación a salir. Nunca explicaba por qué, nunca sacaba el tema de lo que había pasado, simplemente lo mantenía a distancia mientras él intentaba cada vez con más desesperación acercarse. Lo estaba volviendo loco. Un sábado por la noche en una fiesta,
Alguien me tocó el hombro. Me giré y me encontré frente a frente con Johnny, uno de los amigos más cercanos de Nico en la secundaria, uno de los que estaban en la puerta trasera esa noche riendo. Me dijo que quería disculparse por lo que había pasado en esa fiesta del último año. Que había sido un idiota inmaduro y lo sentía de verdad por reírse y ser parte de algo tan cruel. Estudié su cara y vi culpa real ahí. Le dije que apreciaba la disculpa y que lo había superado. Antes de irse, Johnny me dijo algo que se me quedó grabado. Que Nico hablaba de mí constantemente, siempre tratando de descifrar por qué yo era tan distante con él. Que Nico parecía genuinamente confundido sobre por qué yo no le daba una oportunidad real, como si no pudiera entender que su comportamiento pasado podría tener consecuencias reales. Semanas después, Nico me invitó a una pequeña reunión en su apartamento. Mencionó que Faye estaría ahí, una amiga de la secundaria con la que me había reencontrado y con quien había pasado horas tomando café y hablando de verdad. Por ella fui. Esa noche, Nico me pidió que saliéramos al balcón. Cerró la puerta corrediza detrás de nosotros y dijo que sabía que habíamos tenido un momento extraño en esa fiesta del último año y quería aclarar las cosas. Me quedé callada, observándolo, curiosa de ver si realmente reconocería lo que había hecho o simplemente lo minimizaría. Dijo que todos estaban borrachos y que las cosas se salieron de control con sus amigos comportándose de manera inmadura. Que se sentía mal por cómo terminó y deseaba que pudiéramos superarlo ahora que ambos éramos más maduros. Noté que nunca dijo las palabras lo siento. Nunca asumió responsabilidad directa por haberlo planeado todo. En cambio, lo enmarcó como una situación incómoda mutua que simplemente sucedió, como si ambos fuéramos víctimas del comportamiento de sus amigos en lugar de él ser quien lo organizó. Le dije con calma que apreciaba que lo sacara. Que lo había superado completamente, que ya no estaba enojada ni herida. Que había crecido mucho desde entonces y esperaba que él también. El alivio cruzó su cara de inmediato. Dio un paso hacia adelante como si fuera a abrazarme, los brazos ya comenzando a levantarse. Di un paso suave hacia atrás y sugerí que volviéramos adentro. Sus brazos cayeron y asintió rápidamente, tratando de ocultar su decepción. Las siguientes semanas fueron intensas. Nico me escribía constantemente. Buenos días y buenas noches y pensamientos aleatorios durante el día. Me pedía estudiar juntos, tomar café, probar un restaurante nuevo. Yo respondía tal vez uno de cada 5 textos. Siempre amigable, nunca alentador. El viaje de camping del club fue el siguiente capítulo. Nico se había anotado en cuanto supo que yo iba. Durante toda la excursión trató de emparejarse conmigo para cada actividad. Cada vez que lo hacía, yo convertía el momento en algo grupal, incluyendo a otras personas, transformando cada interacción en una actividad de grupo en lugar de darle el tiempo privado que claramente quería. La noche alrededor de la fogata, alguien sugirió jugar verdad o reto. Cuando le tocó a Nico, eligió verdad. Alguien preguntó si le gustaba a alguien en el campamento. Me miró directamente y dijo que sí, que le interesaba a alguien, pero no estaba seguro de si ella sentía lo mismo. Todos los ojos se movieron entre nosotros. La tensión era obvia. Yo mantuve la expresión completamente neutral y tomé un sorbo de mi chocolate caliente. Más tarde esa noche, junto a los enfriadores, Nico se acercó y dijo que me quería dar una oportunidad real, que había caído verdaderamente por quién era yo ahora. Que le encantaría llevarme a una cita de verdad. Cerré la hielera y me puse derecha. Le dije que apreciaba su honestidad y que necesitaba tiempo para pensarlo. No lo decía para darle esperanza. Lo decía porque todavía no tenía claro cómo manejar la situación. Semanas después, en una fiesta universitaria, le dije la verdad. Le dije con calma que había construido una vida completamente nueva aquí. Que había trabajado duro para convertirme en alguien segura y feliz, y que no estaba interesada en traer a alguien a ella que me recordara el peor momento de mi vida antigua. Algo cambió en su expresión. Como si realmente estuviera escuchando lo que decía por primera vez, en lugar de solo esperar su turno para hablar. Preguntó si había alguna oportunidad, alguna vez. Pensé con cuidado antes de responder porque quería ser honesta sin ser cruel. Le dije que estaba feliz con mi vida exactamente como era en ese momento. Asintió despacio, más derrotado de lo que lo había visto jamás, y se alejó sin su habitual seguridad. Mi teléfono se quedó en silencio después de eso. Sin buenos días de Nico. Sin memes ni preguntas de tarea. Dejé de verlo en mis lugares habituales de estudio. Y me sentí más ligera. Rocco, el chico con quien había estado saliendo casualmente, me preguntó una tarde si quería una cita oficial de verdad. Dije que sí sin dudarlo. Fuimos a un restaurante italiano con manteles de tela y velas.
Hablamos de todo. Me dijo que pensaba que era inteligente, graciosa y hermosa. Le creí porque nunca me había dado razones para no hacerlo. Nunca jugó juegos ni me hizo cuestionar si decía lo que pensaba. En una fiesta de octubre, alguien comenzó a contar la historia sobre una apuesta en la que alguien convenció a una chica para que confesara sus sentimientos como broma. Antes de que yo pudiera reaccionar, Nico habló desde el otro lado del cuarto. Dijo que eso era lo peor que había hecho en su vida. Y que había pasado años tratando de ser mejor por eso. No mencionó mi nombre, pero asumió responsabilidad completa sin minimizar lo que había pasado ni poner excusas. Dijo que había sido cruel y estaba mal, y que humillar a alguien así por diversión era algo que siempre lamentaría. Más tarde esa noche lo encontré afuera. Le di las gracias por lo que había dicho adentro. Me dijo que lo decía en serio. No lo sentía porque yo no le hubiera dado otra oportunidad. Lo sentía por haberme lastimado en primer lugar. Le dije que podía ver que era diferente ahora de quien era en la secundaria. Que no íbamos a ser amigos, probablemente nunca, pero que me alegraba que estuviera creciendo como persona. Me preguntó si era feliz. Le dije que sí. Que de verdad lo era. Sonrió y dijo, eso es lo que importa. En febrero, Rocco puso su libro de texto y me miró de manera seria. Dijo que se estaba enamorando de mí, que lo había sentido durante semanas pero quería estar seguro antes de decirlo. Que estar conmigo lo hacía más feliz de lo que había sido en mucho tiempo. Me senté ahí un segundo procesando lo que acababa de decir, y me di cuenta de que yo sentía exactamente lo mismo. Le dije que yo también lo amaba. Nuestra historia no empezó con un juego ni con un beso falso delante de una audiencia riéndose. Empezó con alguien que me vio desde el primer día y nunca necesitó perderme para darse cuenta de mi valor. Al final del año, en la ceremonia del club donde ambos recibimos reconocimientos, Nico vino a felicitarme. Me dijo que genuinamente se alegraba de que hubiéramos terminado en la misma universidad, porque lo obligó a crecer y enfrentar lo que había hecho. Que sabía que no le debía nada, pero quería que supiera que apreciaba cómo yo había manejado todo. Le dije que me alegraba que las cosas parecieran irle bien. Y lo decía en serio. El día de la graduación, Nico me encontró entre la multitud. Su novia estaba hablando con sus padres unos metros más allá. Me felicitó y me dijo que se mudaba a Seattle para un trabajo, que se iba en 2 semanas, que probablemente no volvería por esta zona en mucho tiempo. Me agradeció por enseñarle que las acciones tienen consecuencias y que algunas cosas no pueden deshacerse solo porque uno quiera que así sea. Le dije que esperaba que tuviera una buena vida allá. Y lo decía completamente, sin amargura ni dolor, solo con genuina esperanza de que fuera mejor con las personas que conocería después. Estrechó la mano de Rocco y volvió con su novia. Esa fue probablemente la última conversación que tendríamos. Más tarde, sentada en los escalones de nuestro apartamento con café helado, pensé en la chica que lloró en su carro después de esa fiesta hace 4 años. La que pensó que nunca volvería a confiar en nadie, que nunca se sentiría segura ni querida ni a salvo. La mejor venganza no fue hacer que Nico me quisiera ni castigarlo por lo que hizo. Fue convertirme en alguien que conocía su valor tan profunda y completamente que su opinión se volvió totalmente irrelevante. Solo ruido de fondo en una vida llena de amor real y respeto genuino. Esa fue la victoria que necesitaba. Y era mía para siempre.